Hola a todos los amantes de la belleza y la estética. Estamos súper emocionados de presentarles uno de los podcasts más esperados del año, Dr. Newell, el escultor de belleza. Yo soy Andrea Gómez, tu anfitriona, y me complace acompañarlos en este fascinante viaje al mundo de la cirugía plástica de la mano de uno de los cirujanos plásticos más renombrados, Dr. Newell. Con ustedes, Dr. Newell, el escultor de belleza. Bueno, pues hoy es un día súper especial y súper emocionados, el lanzamiento del podcast del Dr. Newell, algo que hemos venido planeando por mucho tiempo, Dr. Newell, y de verdad que uno de los primeros podcasts en cirugía plástica en español. Dr. Newell, el escultor de la belleza. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Para mí es un placer estar acá y hablar y discutir sobre mi evolución en este tema. Bueno, definitivamente, Dr. Newell, hoy es el primer episodio de muchos que vamos a tener en este podcast y vamos a empezar, pues tenemos que empezar conociéndote. ¿Quién eres? Dr. Newell, muchos no saben, a veces escuchan tu apellido y dicen, ¿será que el doctor habla español? Muchos no saben muchas cosas de tu historia, de cómo saliste de tu país natal, que ahorita vamos a contar de dónde eres, cómo llegaste a los Estados Unidos, por qué decidiste ser cirujano plástico y toda esa trayectoria a lo largo de más de 30 años, literal como se llama el podcast, esculpiendo cuerpos, esculpiendo figuras y las curvas de las mujeres. Así es, así es. Bueno, como ustedes saben, yo nací en el Perú, crecí hasta una temprana edad de 7 años en Lima. En ese momento hubo un problema político que fue una de las decisiones que mi padre tomó para mandarme al extranjero, en particular a Estados Unidos, donde la educación era la mejor, para salir de ese ambiente que estaba un poco complicado. Vine a Estados Unidos, estudié en la Universidad de Georgetown, mi bachillerato, me gustó parte de medicina, que era lo que me encantaba, y entré al colegio médico. Después, en esa época, no había una forma rápida de hacer cirugía plástica, tenía que hacer cirugía general primero, y después un fellowship de cirugía plástica, que fue una residencia, que fue lo que yo hice. Muchas de las razones por las cuales me dediqué a la cirugía plástica era que yo era bueno con las manos, me encantaba el arte, soy admirador y amante de muchos artistas, y eso fue lo que me ayudó a mí para ver las proporciones apropiadas que te necesitan para hacer una obra de arte, una escultura, que básicamente lo que yo hago con los cuerpos. Ahora, soy amante del arte, de la parte del Renacimiento, pero si te pones a partir de la parte un poco más de hoy en día, es todo medio distinto a las proporciones y metafísico. Igual, adoro todo en el arte, pero para mí, para mis manos, para la cirugía plástica que hago, el arte del Renacimiento era el que más me gustaba. 17 años sales de Perú, llegas a los Estados Unidos, obviamente por complicaciones políticas en el Perú, pero siempre supiste que querías medicina y cirugía plástica, o siempre quisiste medicina, pero no estabas seguro en qué rama te ibas a especializar. Efectivamente, por la razón de que era bueno con mis manos, cirugía era lo que me atraía más. Y en esa rama, cuando empecé a ver lo que se puede hacer con la cirugía plástica, es crear cosas que no se puede hacer en otras partes. Entonces me dediqué más a ese tema. Obviamente rodeado de mujeres hermosas, creciste rodeado de mujeres hermosas, luego conoces a la que es ahora tu esposa y tienes 3 hijos con ella. De esa parte la vamos a hablar un poco más adelante, pero quiero que nos cuentes entonces, llegas a Georgetown y háblanos de ese proceso de un joven inmigrante de Perú con ganas de estudiar medicina. En ese tiempo era muy diferente a lo que es hoy en día. Yo salí del Perú como un niño engreído. Cuando llegué acá estaba yo solo con las mías. Fue un cambio chocante para mí. Me hizo más fuerte, porque te voy a decir que habían noches que yo soltaba lágrimas extrañando a mi familia. Estaba tan acostumbrado. Un país que no es el mío, pero acoplándome. Y te puedo decir que hoy en día este país que me ha dado todo, lo considero como el país propio. Y
estoy muy contento de haber hecho esa decisión. Pero al principio fue difícil. Llegar a estudiar medicina, ¿fue fácil entrar? Exacto, porque llegas y algo que dijiste importante, llegué un niño engreído porque en tu casa pues tenías comodidades y todo y aquí llegas y obviamente es muy duro, es un impacto muy fuerte y entonces aquí llegas, eres uno más. Sí, yo me acuerdo que yo no cocinaba, no sabía cocinar y cuando empecé a cocinar, creo que adelgacé como 20 kilos porque, porque era pésimo, pero poco a poco aprendí y empecé a ser mejor en ese ámbito. Fue difícil, en particular, para entrar al colegio médico, porque yo fui el único extranjero latino en ese momento. Estaba aplicando al colegio de medicina de Georgetown. Ahora, tuve la gracia que estuve ahí de bachillerato, entonces tenía un poco de conexiones. Pero igual me hicieron la vida imposible para entrar. Pero finalmente, empujando y saliendo adelante, entré. Y siempre fuiste muy disciplinado, siempre estuviste enfocado en lo que tú querías lograr y obviamente también entra una parte del orgullo de no me voy a regresar Exacto. con una mano adelante y otra atrás a decirle a mis papás, pues no pude con el paquete. Yo vine acá, fue un sacrificio para mis padres porque todo acá Georgetown era caro, era una universidad muy cara y me tenían que pagar todo porque yo no tenía ningún tipo de posibilidad de hacer un préstamo aquí o allá. Entonces fue pues un sacrificio para mis padres que yo tenía que, como dices tú, darle todo para no regresar con una mano adelante y otra atrás. Y entonces en ese proceso estudias medicina, ¿qué pasa durante esos años que ya te hace confirmar que lo que tú quieres hacer es cirugía plástica? Además que la cirugía plástica de ese entonces es muy diferente a lo que es la cirugía plástica de hoy en día. Así es. Bueno, recién en el tercer año de medicina, del colegio médico, que son 4 años, es donde te exponen a distintas prácticas, ya sea de cirugía general, ya sea de neurología, de oftalmología, etcétera. Entre ellas fue una de cirugía plástica. Y fue donde básicamente me introdujeron al ámbito de la cirugía plástica y me fascinó. Era lo que yo verdaderamente quería hacer y que me iba a ser una persona muy, muy feliz. ¿Dónde hiciste tu residencia? Mi residencia de cirugía general la hice en Cleveland. Ahí estuve 4 años y después de cirugía plástica la hice en St. Joe's, aquí en Houston. Algo pasó en esos 4 años de cirugía general que me contaste, esto fue fuera de cámara, en las anécdotas que siempre nos cuentas. Algo de los implantes de senos pasó durante esa época. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque quiero que nos cuentes, que nos des en perspectiva, ¿qué se hacía en ese entonces en cirugía plástica que hoy en día, o sea, hoy en día se hacen muchas cosas que no se hacían en ese entonces? Quiero que nos hagas una comparación entre lo que se hacía en ese tiempo y ahora y esa experiencia que tuviste mientras fuiste cirujano general. Yo tuve la gracia de haber practicado y sido educado por los que iniciaron los implantes de mamas. El doctor Thomas Cronin fue el que vino con la idea y yo llegué a la final de su carrera. O sea, lo conocí. Él no me enseñó tantas cosas. Ya estaba un hombre anciano en ese momento. Cronin, que era el sobrino de él, fueron los que también estaban metidos en la mermelada, como se dice, y me enseñaron de todo sobre ese tema, ¿no? Primero se empezó con Salina porque la idea vino con un paciente, estaba haciéndose una operación y empezó a perder mucha sangre. Uno de los residentes que estaba ahí, le dijeron, anda a patología y tráeme sangre. Y la unidad de sangre cuando la sacó estaba helada, estaba congelada. Entonces se la puso en el pecho para calentarlo un poco y salió corriendo hacia la sala de operaciones. Y se dio cuenta, se miró y dijo, esto es un pecho. Entonces esa fue la idea. Era un estudiante, se llamaba Jerome, y era un estudiante de medicina. Le dio la idea a Thomas Cronin, que era el cirujano plástico, y bueno, él la tomó y la expandió de una forma extraordinaria, y ahí salieron los implantes de silicona. Bueno, el inicial fue de salina, y después se evolucionó a silicona. Generalmente se ponían sobre el músculo, y después se vieron casos de encapsulamientos con el tiempo y por eso se fue debajo del músculo, que es lo que hacemos ahora más que nada.
Entonces, cuando tú estás en esa residencia de cirugía general, ¿ya eso había ocurrido? Eso ya había ocurrido. Cuando yo llegué a ser cirujano a mi residencia de cirugía plástica, Cronin, el que lo inventó, ya estaba en bajada, era un anciano, y no estaba operando, pero sí lo conocí y seguía metido en el hospital. Biggs, que era el segundo que hacía la mayor cantidad de implantes de mama, es el que me enseñó lo mismo que fue con el sobrino del que inició todo, que se llamaba Ernest Cronin. Ellos sí me enseñaron de todo. Yo creo que eso hace una gran diferencia entre, obviamente, o sea, la experiencia, y eso hace la gran diferencia de que tú aprendiste con los que iniciaron todo esto. Yo conocí a Jerome, que fue el estudiante que tuvo esa idea. Él estaba en Metodista y, por supuesto, a Thomas Cronin. Y entre ellos estaba, como te dije, Biggs, Cronin y Cohen, que era el grupo donde yo estaba de residente. Ya luego llegas a hacer la residencia de cirugía plástica. ¿Y qué pasa ahí? Hago mi residencia y había un grupo ya establecido acá, que era de un doctor Gillen, Atronella. Ambos de ellos estuvieron en mi programa, pero eran mayores que yo. Y me dijeron, oye, ¿por qué no te unes después de que terminas para hacer este ACPS? Y así fue. Y yo fui el último, el más niño de todos. Y me uní con ellos. Creamos ACPS. El mayor de ellos, que era Gilliland, se fue por su lado y Vince, el Patronella y yo, creamos ACPS. O sea, ustedes tres son los fundadores de lo que hoy en día es el grupo de doctores de cirugía plástica más reconocidos, no solamente en Houston, Texas y a nivel nacional. ¿Empiezan ACPS en qué año? ACPS, como nombre, empezamos en el 97, 1997. Y yo empecé con ellos en el año 93. Pero en el 97 nos separamos del mayor y creamos ACPS. Y así fue, y fuimos creciéndolo y creciéndolo con adquisiciones de más cirujanos. Y ahora tenemos 8 cirujanos, 2 fellows. Bueno, vamos a seguir creciendo. Entonces, en el 97 crean ACPS. Definitivamente empiezan los tres con mucha experiencia y con unos resultados impresionantes. Y tú, por ser el latino, entonces tu signature, tu marca personal empieza a ser ese esculpimiento de los cuerpos. Sí, las curvas latinas. Las curvas. Que yo hago mucho y que me gusta hacer y soy reconocido por hacer. Háblanos entonces de esa evolución, porque los tres, o sea, Patronella, Menz y tú son reconocidos, muy buenos cirujanos los tres, cada uno en su especialidad. Pero tú eres el Mommy Makeover Doctor. Las curvas, cómo tú acomodas la grasa, la sacas de un lado, la pones en el otro y esculpes el cuerpo, que por eso estamos llamando a este podcast el escultor, el escultor de... Exacto. Eso lo que a mí me diferencia de muchos es que lo hago al extremo de hacer un tipo de proporciones extremadamente femeninas, latinas. Hay cosas que por mi habilidad de decirte no solamente manual, sino mis ideas artísticas, hacen que yo pueda hacer todo esto. Siempre con ese arte en la parte de mi cerebro que me ayuda a llegar a crear estas formas. Sí, definitivamente el cirujano plástico es un artista, Sí. porque todo es un detalle y todo es el más mínimo detalle tiene que quedar muy bien, porque es una obra de arte el cuerpo. Exacto, es atención a los detalles, como dices tú. Todo, hasta el mínimo detalle es importante para crear algo que valga la pena. Cada uno de ustedes ha creado su propia técnica, porque una cosa es lo que aprendes en la universidad, luego una cosa es lo que aprendes en la residencia, y luego poco a poco, con la experiencia, cada uno va creando sus propias técnicas que también hacen parte de la marca personal. Háblanos sobre esa evolución que tú has hecho durante todos estos años desde que comenzaste a practicar y cómo has llegado a perfeccionar esas técnicas hoy en día, que inclusive una de tus marcas personales es el BBL, que es la transferencia de grasa a los glúteos, que
no necesitan cuidados especiales como algunos cirujanos lo requieren. Como en toda cirugía, hay cosas que se pueden hacer en conjunto y otras que no. Hace ya muchos años, ya más de 20 años, he tratado de perfeccionar la combinación de la abdominoplastía, o sea, lo que llaman el tummy tuck, con la lipoagresiva para dar las curvas y la transferencia de grasa para formar esas pompas que le van a todo, ¿no? Entonces, esa fue una evolución que me demoré como unos 20, 25 años en hacer, pero que ahora la he perfeccionado y en mis manos funciona muy bien. Entonces, las técnicas las has perfeccionado aunado con las tecnologías de hoy en día. Sí. Entonces, háblanos también de cómo tú has hecho esa fusión de los avances tecnológicos con el avance de tu técnica propia. Claro, hay tecnologías nuevas que hace 30 años no había. Por ejemplo, lo de la radiofrecuencia. Entonces, esa radiofrecuencia hace que la piel se pegue mejor cuando uno hace liposucción. Entonces, ahora puedo hacer liposucción más agresiva teniendo esta radiofrecuencia a la mano, porque sé que la piel se va a pegar. Antes no lo podía hacer porque se iba a ver más arrugado, menos perfección. Y la piel quedaba colgando o te tocaba hacer cortes, ¿no? Exacto. Entonces ahora, con esta nueva tecnología, entre otras cosas, me hace poder hacer esta serie de cosas y de procedimientos que hago ahora en combinación que antes no los hacía. Y luego no solamente has perfeccionado las técnicas aunado con los avances tecnológicos, pero además, porque yo me acuerdo, para muchos no, que no saben, pero muchos sí lo saben, tú me hiciste el Mommy Makeover en el 2009, producto Body by Newell. Súper feliz. El resultado es que cada año igual, o sea, como que duran para siempre. Sí. Es impresionante. Si te cuidas, duran para siempre. Si te cuidas, duran para siempre. O sea, yo estoy impresionada con los resultados. Pero ahora lo que he escuchado, desde que estoy trabajando contigo más de cerca, es la técnica también del no dolor. O sea, cómo se ha perfeccionado, porque yo me acuerdo que en el 2009, cuando yo me hice todo, tardé como unas 2 semanas para recuperar, pero sí me dolió al principio. El cuerpo de todo el mundo es diferente. A unas personas la recuperación el dolor es diferente, pero hoy en día háblanos de esa técnica. Bueno, fíjate, ahora también en la parte farmacológica hay tecnologías avanzadas, lo que se llama un producto que usamos constantemente, se llama Exparel, que es para el dolor, son lisosomes que los pones, los inyectas y poco a poco van soltando anestesia local. Entonces hace que tú te puedas ir a casa tranquilamente, por 6 días no tengas tanto dolor. Entonces tu recuperación va a ser más rápida. Ahora, tecnologías para hacer aumento de glúteos, con mi tecnología te puedes sentar desde el primer día, no tienes que estar recostado para que la forma de los glúteos se mantengan. Entonces hay un montón de cosas, pequeñas cosas que hago, distintas a lo que hacía antes, que van acelerando el proceso. Después de una liposucción con el Tummy Tuck, etcétera, podemos hacer radiofrecuencia tópica, y eso también hace que tu recuperación sea la mitad de lo que era antes. Entonces, sigue la tecnología avanzando y las cosas se mejoran. Otra técnica que usas, que también me impresionó mucho cuando he grabado tus cirugías, es cómo amarras tú después de hacer la lipo y antes de hacer el tummy tuck, cómo amarras tú por dentro los músculos que parece que hubieras hecho abdominales toda tu vida. Así es. Bueno, es que en particular a las mujeres que han tenido bebés, se les expande un poco la pared abdominal. Entonces lo que hago es las ajusto para que se vean como una chica de 18 años y que tengan la cintura más pegada. Entonces sí, eso lo hago rutinariamente. Otra cosa que a veces nos preguntan mucho en las redes sociales es el doctor hace la transferencia a los glúteos, pero hay algunas mujeres que no tienen caderas. Y eso es bien raro, sobre todo en las latinas. Las latinas normalmente tenemos caderas, pero inclusive sí te han llegado latinas. Y tenemos una muy famosa acá en Houston que se llama Lala y que ella nos contó su historia y tú le hiciste caderas. Claro, porque no solamente se aumentan los glúteos, sino las caderas, lo que llaman trochanters, que son la parte de la cadera, donde está la cabeza del fémur. Y rellenas esa parte para que todo se vea pues compaginado, que se vaya bien proporcionado. Que se vea estético.
Hablando de proporcionado, porque eso también es algo bien importante, doctor Newell, ¿qué cosas tú dices, aunque te las pidan, perdóname, pero no lo puedo hacer? Porque cada paciente tuya es un billboard. Cada paciente tuya es el testimonio de tu trabajo. Así es. ¿Qué cosas tú dices, eso no lo hago? Si quieres ir con otro cirujano, vete con otro cirujano. En particular, hoy en día ya me cuido del tamaño de los implantes de pecho, de mamas, porque ya, en fin, eso de tener pechos muy grandes ya está pasé. Ya no es parte del nuevo mundo de hoy en día. Ahora, hace 20 años, las pompas no estaban, no era algo tan común, y ahora es menos pechos, más pompas. O sea, todo evoluciona. Es la belleza del mundo. Yo me acuerdo que en los años 1600, 1700, las mujeres eran, por decir, rubenescas, porque por Rubens, que las hacía, las pintaba medias gorditas. Y esa era una mujer atractiva, ¿no? Oye, me acuerdo en los años 60 de Twiggy, la gran modelo Twiggy, era un palo. Y eso era lo bonito en esa época. En los años 70 y 80 empezaron los pechos grandes. Recién en los años 90, el milenio siguiente, empezaron las pompas. Más curvas abajo, menos pechos arriba. Y sigue evolucionando, sigue cambiando. ¿Qué pasará de acá a 50 años? ¿Quién sabe? Y hoy inclusive, yo creo que de un año para acá estamos viendo que muchas mujeres inclusive se retiran los implantes y nomás te piden que les hagas un lift. Exacto. Eso es muy común ahora. Eso no lo veías antes, hace 20 años. Ahora sí, ahora es más común que lo que yo veía hace 20 años. Mucho más común. ¿Cuál ha sido el mayor reto? Cada década todo cambia, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor reto que te has enfrentado viniendo de 30 años de hacer cirugía a cómo está el mundo hoy en día? Bueno, imagínate, la gente de hoy en día pide más de lo que las de hace 30 años pedían. Creen que es mucho más fácil hacer las cosas, los cambios de hoy en día, como magia, y no hay tal cosa. Esto es cirugía. Y a veces es difícil tratar de convencer a la persona. Básicamente hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Porque lo creen que una persona es mago. Puedes hacer lo que quieras y se puede hacer. Y no es así. El cirujano plástico no es mago. Hablando de el cirujano plástico no es mago, es importante recordarle a la gente, todo el mundo tiene una fisionomía diferente. Entonces los resultados son diferentes. Hablemos de eso. Fíjate, es muy importante que el paciente vea su realidad. Y yo cuando lo veo y les hablo sobre lo que les recomendaría, les digo cuáles son sus realidades, para que no hayan malos entendidos. Porque si tú no dices eso y le dices, sí, vas a estar perfecta, todo lo que me estás diciendo te va a pasar y no pasa, tienes un paciente que no está contento. Yo quiero que mis pacientes estén contentos, pero siempre les digo, es real y lo que no es real. Teniendo en cuenta tu trayectoria, experiencia, premios, reconocimientos a nivel nacional e internacional, ¿qué podemos decirle hoy en día a las mujeres, a los hombres que buscan esta perfección? Porque también las redes sociales vinieron a cambiar el juego y el reto para todos ustedes los que se dedican a esta profesión. Como lo repetí hace poco, no hay nada de magia en este mundo. Hay que ver una realidad propia y tratar de ser feliz con lo que uno tiene. Me parece a veces un poco difícil ver a muchos pacientes míos que no ven su realidad y están infelices. Pero el mundo está lleno de felicidad. Hay que ver la parte bonita, no la parte fea. Entonces, es algo que eso se vivirá por el resto de la vida, porque no todo el mundo es feliz. Pero hay que tratar de buscar la felicidad. Y tú transformas cuerpos, pero también has transformado vidas. Sí. Y creo que hay mucha gente que llega infeliz y después de la transformación que tú les haces, empiezan a encontrar esa felicidad, que la felicidad está por dentro en cada uno de nosotros y que quizás necesitaban era ese empujoncito de esa cirugía plástica. Así, para que te quieras tú mismo. Porque puedes quedar el resto, pero hay que quererse a sí mismo también. Doctor Newell, transformando vidas, transformando cuerpos, no solamente de las mujeres, también de los hombres hoy en día, que también han sido
y de eso vamos a tener un episodio de podcast hablando de los hombres, la transformación de los hombres. Doctor Newell, pues qué felicidad, tu primer episodio de podcast, el primero de muchísimos, donde les estaremos dando información, ahondando en este mundo maravilloso, complejo y espectacular de lo que es la cirugía plástica, la belleza y todas tus técnicas, toda tu experiencia y el corazón, porque tú le pones amor a todo lo que haces. Así que, Doctor Newell, el escultor de belleza, el lanzamiento de este podcast tan esperado en español, porque no hay mucha información en español de cirugía plástica y por eso quisimos hacer el lanzamiento especial de este podcast de cirugía plástica con el Dr. Newell, el escultor de belleza, completamente en español. Así que estén súper pendientes de cada episodio porque traeremos nueva información y traeremos un mundo de belleza al que ustedes quizás no han tenido acceso porque todos está en inglés, pero en español no hay muchas cosas. Así que este es su casita de la belleza, explorar el mundo de la cirugía plástica. Si te gustó este video, si te gustó este podcast, encuéntranos en todas las plataformas que existen de podcast. También vete a los canales de YouTube del Dr. Newell, las redes sociales de social media de Instagram, de Facebook. Vamos a estar dándoles un pedacito de todo esto que es el podcast y luego obviamente puedes vernos en todas las plataformas, escucharnos en todas las plataformas de podcast. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este importante gran día del primer episodio del podcast Dr. Newell, el escultor de la belleza. Gracias por ser parte de la comunidad de este podcast, Dr. Newell, escultor de belleza. Escribe en los comentarios, escultor de belleza, y te enviaremos toda la información para que agendas una consulta completamente gratis y un precio especial en cualquiera de los procedimientos quirúrgicos que estés interesada o interesado. Te esperamos en nuestro próximo episodio.